Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando David escribió el Salmo 121, parece que estaba pasando por un momento complicado, por un momento difícil en su vida. Quizá él estaba pasando por alguna prueba, o si nos imaginamos, tal vez estaba siendo perseguido por enemigos, estaba siendo acechado por algo, tal vez tenía miedo. Quizá en ese momento él no podía salir de su casa por temor a lo que le podía pasar. Digo esto por lo que dice el versículo 7 y 8. Jehová guardará mi salida y mi entrada. Dice el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Bien, David tal vez estaba preocupado, tal vez tenía miedo de algo. Nosotros muchas veces pasamos por lo mismo, tenemos miedo o estamos asustados. Dice el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, hay momentos en nuestra vida que también necesitamos alzar nuestros ojos a los montes, ya que en el monte está nuestra respuesta. El salmista sabía que solo de arriba podría venir su respuesta, porque mi socorro viene del Señor. No viene de otro país, no viene de Nueva York, ni de Japón, ni de Rusia, ni de ningún lado. Dice su palabra, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Monte es sinónimo de montaña, que al igual significa soledad, tranquilidad, acercamiento. Claro, en el sentido espiritual. Hay momentos en nuestra vida que usted y yo necesitamos subir a la montaña de Dios, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, porque en la montaña siempre estará nuestra respuesta. Cuando nosotros aprendamos a subir la montaña de nuestra vida, cuando subamos a lo alto, nuestra vida será transformada por el poder de Dios, porque en la montaña está Dios, en lo alto. Montaña también tiene que ver con altura. Buscando lo alto, Pablo dijo en la carta a los Colosenses 3, 1 y 2, si habéis puesto resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Aquí se nos anima a buscar solo las cosas de arriba. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ya es tiempo que quitemos nuestra esperanza en las cosas que perecen y busquemos las cosas
que a vida eterna permanecen. Y pongamos nuestra fe en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozoso, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Entonces, este es el tiempo para que la iglesia aprenda a subir la montaña en oración. Este es el tiempo donde Dios está llamando a su pueblo a que suban la montaña de Dios. Porque Dios quiere darnos respuestas. Dios quiere bendecirnos, levantarnos, ayudarnos, llenarnos con su presencia. Pero para eso Dios nos está llamando a subir la montaña de la fe, la montaña de oración. Porque en la montaña está Dios. El monte también significa tu vida de oración. ¿Queremos conocer a Dios? Subamos, miremos a lo alto. ¿Queremos respuestas para nuestra vida? Subamos la montaña. ¿Queremos sanidad para nuestro cuerpo? Miremos hacia arriba. ¿Queremos que nuestros hijos se entreguen a Dios? Busquemos a Dios. Porque en la montaña está Dios. Algunos hombres de Dios subieron la montaña. Moisés, Éxodo 34 del 1 al 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana, y sube por la montaña al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo: he aquí yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. A Moisés Dios lo llamó para estar con él en la montaña. Éxodo 34 del 1 al 10, textualmente en el versículo 2 de este pasaje, dice: prepárate pues para mañana,
y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. En este pasaje que leímos se nos dice que Dios mandó a Moisés que subiera al monte. ¿Por qué le pide a Moisés que suba a la montaña? ¿Acaso no era mejor que Dios le diera las instrucciones en ese momento que estaba con él? Era mucho más fácil para Moisés recibir de Dios las instrucciones para que de forma inmediata él se la hiciera llegar al pueblo. Pero Dios no lo hizo así. El Señor quería que Moisés subiera a la montaña y se presentara ante él en la cumbre del monte. Hay momentos de nuestras vidas que necesitamos presentarnos delante de Dios solos en la cumbre de la montaña, porque Dios quiere que estemos en su presencia. Dios puede responder cualquier oración, puede dar respuesta de cualquier petición que le estemos haciendo, pero también quiere que subamos al monte y estemos en su presencia, que miremos hacia lo alto, donde está Él. Observemos atentamente el versículo 6 al 8, dice que Moisés empezó a proclamar a Dios y a exaltarlo. Y en el versículo 8 dice, y Moisés seguramente, al ver la majestad del Señor, su poder, su presencia gloriosa, dice que se apresuró para bajar su cabeza y adorar al Señor Todopoderoso. Yo me imagino que ese día debió ser glorioso para Moisés. Ver la majestad de Dios en esa cumbre, en la montaña. Siempre que Dios nos llame para estar en su presencia, lo hará con propósito. Después que Moisés alabó a Dios y lo adoró, ¿saben lo que pasó? El versículo 10. Ahí está la clave. Y él dijo, he aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Si estás alegre por las cosas que Dios ha hecho en tu vida, eso no es nada. Dios hará cosas tremendas con nosotros si tan solo subimos a la montaña y le buscamos en oración. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Moisés en la montaña con Dios? Dice Éxodo 34, el 28 al 35, dice así, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamó a Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová les había dicho en el monte de Sinaí. Cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.
Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía. Y saliendo, hablaba con los hijos de Israel, los que era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. 40 días y 40 noches. En el versículo 30, y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de llegarse a él. Cuando pasamos nosotros tiempo con Dios en la montaña, nuestro rostro va a ser resplandeciente. Va a resplandecer de la gloria de Dios. Y la misma gente va a ver a Dios en nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor. Que la gente vea a Dios en mí, en mi vida. El problema de la iglesia en este último tiempo es que no está mostrando la gloria de Dios en este mundo perdido. Hermanos, seamos la diferencia. Mostremos con nuestra vida la gloria de Dios. Mostremos con nuestro testimonio la gloria de Dios. Jesús subía a la montaña. Jesús subía a la montaña. Mateo 5.1 dice, y viendo a las gentes, subió al monte. Y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. En la montaña. Lucas 6.12 dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar. Fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Se nos dice que Jesús pasaba toda la noche orando a Dios. Si Jesús, que era Dios, tenía que subir al monte, tenía que orar por tantas horas, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si Él lo hacía. Lucas 22:29. Y saliendo se fue como solía, al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Mateo 14:23 dice, y despedida las gentes, subió al monte, apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. El Señor Jesucristo le gustaba estar en el monte para estar con Dios, para estar a solas con su Padre. Ese es el tiempo para estar con Dios. Hay que subir a lo alto, a orar, buscar la presencia del Señor. Subamos a la montaña, porque en la montaña está la respuesta. El Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. En la montaña Dios va a limpiar nuestro corazón, nuestra vida delante de Él. ¿Cuál fue el éxito del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él hacía según lo que hemos leído? ¿Subir al monte a orar? Siempre lo hacía. Mateo 15, 29 al 31. Y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos.
y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes, yendo a hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Si leemos de corrido, les digo que no lo entenderemos. Aquí pasó algo raro con el Señor ese día. Dice específicamente en el versículo 29, dice así: y subió al monte, se sentó allí. Y subió al monte, se sentó allí. Hermanos, el Señor todas las veces bajaba del monte para sanar a los enfermos. Pero ese día Él no bajó la montaña para sanar a los enfermos, sino más bien subió a la montaña para que los enfermos subieran a Él para ser sanados. Yo no sé de qué altura era ese monte donde estaba Él sentado, pero la Biblia dice que los enfermos subían la montaña. Observen con atención esto, que es lo que a mí me llama la atención de este pasaje. Y es que los cojos subían la montaña. Pero lo que sí sé es que Él sabía que arriba de esa montaña estaba la respuesta. Bendito sea el Señor. Los ciegos subían la montaña. Pudo haber sido difícil para ellos subir esa montaña, pero yo creo que ellos sabían que arriba de ese monte estaba su respuesta, porque allí estaba Jesús. Estaba Él esperando por ellos, al igual que lo hace con cada uno de nosotros. Hermano, no importa cuánto demoremos en subir o cuánto cueste. Lo que importa es que la montaña, ahí, en lo alto, como dice el Salmo, recibiremos nuestra respuesta en el monte de la oración. Dios nos va a levantar, nos va a sanar, nos va a libertar y nos limpiará. Porque Dios está arriba en las alturas. De arriba viene la respuesta, no de aquí de la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, dice Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, dice. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que el Señor les bendiga, hermanos.